de las plazas más importantes de la ciudad de Burdeos. Y una de las más bonitas. Aquí se encontraba antiguamente el edificio de la Bolsa y por eso se llama la Plaza de la Bolsa. Antiguamente en esta estatua que vemos aquí no estaba esa estatua, estaba la estatua del rey Luis XV de Francia, pero después de la revolución la destruyeron y con eso hicieron armas para la revolución. Después de esto lo que hicieron fue poner estas esculturas de 3 reinas, lo que a las personas de aquí de Burdeos no les gustó mucho, además porque están desnudas y ustedes saben que en la época pues esto no estaba como muy bien visto. Entonces no les gustó mucho que en su plaza como principal o en la plaza que era muy conocida en la época, muy bonita, pusieran pues a estas personas desnudas. Pero ya después del tiempo pues como que empezaron a aceptarla y hasta el día de hoy está esta escultura pues aquí en la fuente. Lo que vemos es que es de un estilo versallesco, es decir, que si ustedes van al castillo de Versalles van a encontrar el mismo estilo arquitectónico, pues fue porque se la encargaron al arquitecto, a uno de los arquitectos que hizo esta plaza. Y del otro lado van a encontrar el espejo de agua que dicen que es el más grande del mundo. Bueno, pues eso no lo sabemos, ¿es cierto? Les vamos a mostrar ahora. Atravesando van a encontrar que al fondo pasa ahora el tranvía de la ciudad. El tranvía es un poco peculiar porque en esta parte no tiene la parte eléctrica de arriba para evitar dañar la vista de la plaza, de los edificios. Y es aquí donde decía Natalia. El que diseñó este espejo de agua lo que quería era reflejar a través del agua, de la capa de agua, la hermosa fachada de toda la bolsa. Pero él no contaba con que aquí hace mucho calor, en verano por ejemplo, y que las familias y los niños, o bueno, en general las personas, iban a venir acá a refrescarse con esa agua. Entonces el reflejo se iba a ver un poco como perturbado por estas personas. Pero aún así ustedes van a tener momentos en los que van a venir y lo van a poder pues disfrutar. Se dicen los locales que a veces esto parece una piscina pública. Es más, lo que vamos a hacer va a romper el espejo, porque estamos pisando el espejo. Entonces lo ideal es verlo desde esa parte para poder ver hacia aquí, lo mejor. Igual desde aquí ya podemos ver un reflejo un poco de lo que se ve hacia el frente del río Garona. Y bueno, ahora vamos a tratar de ver el reflejo de la plaza. En este momento no están prendidos los chorritos que lanzan porque es de 2 maneras que lanzan el agua. Una es con esta capa delgadita que ven acá abajo y la otra es a través de estos chorritos que hacen como que se vea, no sé, reflejado hacia arriba como una especie de humo de agua. Aquí ven un leve reflejo. Sí, aquí ya se alcanza a notar el reflejo, se puede ver. Miren, aquí se ve el tranvía que no tiene los cables en la parte de arriba. Entonces tiene unos paneles en la parte superior que se recargan para este tramo y ya más adelante vuelve a encontrar cables arriba donde va a tener el contacto eléctrico para seguir. La tecnología. Y allá al fondo se ve el puente, que fue el primer puente que se construyó en la ciudad de Bordeaux. Une las dos partes de la ciudad. Esa parte casi no se usa, casi los bordeleses incluso a veces la sienten ajena, pero es de la ciudad. Puente Saint-Pierre, si no estoy mal. Que no es por el nombre de la persona San Pedro, sino porque está construido en piedra. Exactamente. Y fue hasta que Napoleón vino a la ciudad que lo mandó a construir. Fue un poco tardío, como nuestro comentario, porque llegó el tranvía y nos vamos.
opciones para hacer una visita comentada de la ciudad. Una de ellas es en bus, la otra es en tren, la otra es caminando y la cuarta es hacerla en crucero. Esa es la que decidimos hacer nosotros y les vamos a mostrar cómo es. Adicional a ello hay que saber que con el pase de la ciudad, que tiene bastantes beneficios que se los vamos a contar, pueden ingresar de manera gratuita a uno de estos tours. Pour le coup, c'est vrai que dans ce quartier, à l'époque, on était sur un peu une terre commerciale, mais ça a bien changé. Là, c'est un quartier très apprécié des Bordelais, bon, avec une forte identité. D'ailleurs, ceux qui habitent peuvent se faire appeler les Chartronnais plutôt que les Bordelais. El Garona es uno de los ríos más limpios. El color marrón no significa que el agua esté sucia. La coloración se debe a la floculación de las partículas de arcilla. Es el resultado del encuentro entre el agua dulce cargada de arcilla y el agua salada. Durante el contacto se forma la crema de barro y de ahí está ese color. Realmente les recomendamos que hagan este crucero, ya que nos gustó mucho porque es comentado, como les dijimos al principio, y es una guía pues muy bien explicada de la ciudad, de los lugares y de la historia. Está disponible en 2 idiomas, en francés y en inglés. Adicionalmente, este mismo crucero puede hacer el recorrido con cena o almorzando en el lugar. El costo es un poco más elevado, pero también valdría la pena navegar el río Garona y conocer la ciudad en una de estas actividades, sobre todo en la noche, donde van a ver la ciudad de una manera diferente. Otra de las posibilidades que tienen es comprar el Bordeaux City Pass, que viene con este librito y viene por 24, 48, 72 horas. Incluye bastantes visitas de las que normalmente haces, y si vas a estar varios días, pues es una buena opción. Adicional, trae incluido el transporte público de la ciudad, y aquí vas a poder validar lo que puedes hacer. Entonces, si lo quieren comprar, si van a estar varios días y si van a visitar muchas de las cosas que trae incluido, pues vale la pena. Aquí se puede sin tapabocas. A Diego le gusta ponerse el tapabocas todo el tiempo. Por Es muy seguridad, por responsable. favor, cada vez que puedan, si no consideran que hay bastante gente cerca, utilicen Como en el este momento, en el que está lleno de gente y tenía el tapabocas tapabocas. pues. Me lo acabé de quitar en este momento porque ya no hay nadie, pero hace un momento había muchísima gente. Bueno, como pueden ver, la estructura es un poco diferente, tiene una arquitectura diferente, una arquitectura con movimiento, y eso fue lo que quiso pues transmitir la persona que hizo la estructura, y es todo el movimiento, digamos, de cuando ustedes tienen el vino en la copa, y ese movimiento que hacen al momento de revolver sus aromas. Además de eso, su color también es particular, porque también quiere reflejar los colores del río y pues los colores dorados que van a encontrar pues, en las fachadas de la ciudad de Bordeaux. Vamos a llegar. Estamos en la Plaza de la Victoria, donde van a ver un obelisco en el centro, donde van a ver también una estatua con una tortuga y unas uvas en la boca para
como que evocar todo el tema pues del vino aquí en Bordeaux, que es súper importante. Y detrás de nosotros también van a ver esta puerta, que es la puerta de Aquitania. Es del siglo XIII y fue construido donde antes había una calle romana. Esta no es la original, ya que fue reconstruida, y la anterior tenía el nombre de una clínica, de un hospital que se encontraba a pocos metros de esta plaza. ¿Qué sucede? Que por aquí es el camino de Santiago de Compostela, y los peregrinos que venían y se encontraban sedientos o enfermos iban a este hospital para ser curados, y de allí el nombre que tenía la puerta. Al ser reconstruida cambió. Hoy en día esta es una de las avenidas principales de la ciudad de Burdeos, donde van a encontrar mucha oferta culinaria, muchos restaurantes, y además se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad de Burdeos. Es muy concurrido y van a encontrar de todo. Pueden venir aquí a disfrutar un buen rato, tomarse un vino, una copa, pasarla bien. Este es el símbolo de la ciudad. Van a ver que tiene 2 torres cilíndricas y tiene una gran campana que pesa 8 toneladas. Por aquí pasaban los antiguos peregrinos del Camino de Santiago de Compostela. Era el campanario como tal del ayuntamiento de la ciudad, que antes quedaba aquí. Esta se hizo sobre los restos de una antigua campana del siglo XIII. Hoy en día se puede visitar, pueden venir, es un museo, pero hay que reservar previamente para poder ingresar. Aquí vemos toda la zona de vinos, de viñedos alrededor de Bordeaux. Tenemos un lugar que se llama el Bar de Vinos. Es un lugar que nos lo recomendaron, nos lo recomendó una local, una persona de Bordeaux. Así que vinimos a probar el lugar. La especialidad es que ustedes van a poder cantar diferentes vinos de aquí. Van a encontrar vino tinto, vino blanco, vino rosa. Y la idea es que ustedes pidan pues diferentes copas, y lo bueno es que es súper económico. Entonces pueden pedir la copa entera o la mitad de la copa, y con eso ustedes pueden catar diferentes tipos de vinos. Y les va a salir más o menos de entre 2 euros a 5 euros. Pueden conseguir la mitad de la copa desde 1 euro, y dependiendo de la calidad del vino pues va a aumentar el precio, pero si es la mitad del vino, normalmente lo más caro que va a ser son 4 euros. Nosotros vamos a catar vino tinto, vino espumoso y vino blanco. Es importante saber que esta es una institución aquí, que es la escuela del vino, y es donde enseñan, dan cursos sobre esto, y van a encontrar además que las personas que trabajan aquí les van a dar consejos sobre qué vino probar primero, qué catar, cuál es la diferencia y las características entre ellos. También pueden encontrar cuál vino va mejor con las carnes, con los pescados, con los postres, para que ustedes también aprendan un poquito de eso y se metan como en la cultura del vino. Y también pueden pedir acompañamientos para el vino, como una tabla de quesos, de jamones, pueden pedir panes y todo esto para que su experiencia sea aún mejor. Así que, salud. Saliendo del bar de vinos, vemos el resultado de Diego. A ver, muéstranos cómo estás. ¡Epa! Muy bien, otra vez. Esperemos, esperemos, esperemos. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. En realidad, ¡Epa! Ahí está. lo que pasó fue que Otra vez, otra vez. ¡Vale! me atoré con Así un vino, que- me atoré. Así que era disimular. Mira, mira, mira. Ya viene, ya viene. Me atoré con un vino y me Ya dio, viene, ya viene. ¡Opa! y me dio hipo. Y eso que pedimos la mitad del vino. Seguimos. Pero efectivamente podría ser más como si estuviera borracho. Ay. Quedaría perfecto. Uy. Es bien, bien Bordeaux. Quedó en evidencia. 2 medios vinos. Copas. 2 medios. Está borracha.